Hola amigos, bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa empanada de pollo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado ustedes de dónde vienen o quién inventó la empanada? Pues las empanadas, cuyo nombre se deriva del verbo español empanar, o sea, envolver en pan o masa, tiene un origen antiguo en el Medio Oriente, donde los griegos y persas ya preparaban formas de masas rellenas. Los árabes introdujeron esta técnica en la península ibérica y de España llegaron a América en el siglo XVI. La empanada evolucionó con el tiempo adaptándose a ingredientes locales y convirtiéndose en un plato versátil que puede ser dulce o salado, frito u horneado, y que es un símbolo cultural en muchos países, especialmente en Argentina, Chile, Perú y España. Pero toda Latinoamérica tiene su variedad y estilos de empanadas muy típicas y espectaculares. Interesante, ¿verdad? Así que vamos con la preparación. Por favor, disfruten del video y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Tenemos este tazón con 500 gramos de harina sin preparar, previamente cernida, y le agregamos 3 gramos de polvo de hornear. Mezclamos un poquito y ahora vamos a incluir las grasas. Adicionamos 100 gramos de manteca vegetal y 100 gramos de mantequilla. No usen sustituto de mantequilla, como la margarina, nada como eso. La mantequilla de vaca tiene que ser para que la masa salga excelente. Ahora mezclamos todos los ingredientes. A mí en lo personal me gusta usar este mezclador de masa para pastelería porque mantiene la mantequilla fría más tiempo antes de que haga contacto con mis manos. Vamos a mezclar hasta que se empiece a formar grumos para llegar a un punto de arenado. Como su nombre lo dice, es textura que parece como una arena. Una vez logrado este punto, vamos a crear una mezcla de los líquidos y sabores para esta masa. Así que empezamos con un huevo completo y una yema de huevo sin clara. Vamos a adicionar los 50 gramos de azúcar y los 5 gramos de sal. Terminamos con 100 mililitros de agua fría. Mezclamos todos los ingredientes para hacer un solo líquido y lo servimos en el centro de nuestro tazón en la arena de harina. Ahora vamos a mezclar todo de esta manera hasta que la masa forme grumos anchos y pida que continúes con la mano. No quiero amasarla para evitar que desarrolle gluten y se ponga dura y estresada. Solo busco unir todos los ingredientes, para eso lo aplasto con los nudillos, la giro, recojo masa de las paredes del tazón, recojo masa de mis dedos y poco a poco la misma masa se apodera de todo el residuo, formándose una sola masa suave. Ahora buscamos un plástico film wrap, la cubrimos muy bien para que no se exponga al aire y forme costra y la dejamos reposar en el refrigerador mientras hacemos el relleno de nuestras empanadas. Vamos con el relleno de las empanadas de pollo. Como siempre voy a usar la técnica del aderezo fuego medio para crear un sabor intenso en el relleno. Vamos a usar aceite vegetal suficiente como para cubrir apenas la superficie de la sartén. Tengo aquí 400 gramos de pechuga de pollo cortada en cubitos y primero voy a sellar el pollo y extraer su sabor natural. Cuando el aceite sube la temperatura y me muestra las primeras líneas de humo, pongo el pollo para que se sofría. Vamos a dejar que suelte su agua, sabor, que selle y dore un poco. Vamos a conservar el tazón donde teníamos el pollo crudo para reutilizarlo porque el pollo va a volver al fuego después de que hagamos el aderezo. Así que no hay problemas con la contaminación de pollo crudo con el que ya está sellado. Bueno, una vez el pollo ha soltado sus jugos, lo retiramos de su antiguo tazón y ahora sí, en este aceite lleno de sabor vamos a sofreír 400 gramos de cebolla roja finamente picada en cuadritos. Ya saben, el corte brunoise. Vamos a dejar que la cebolla cocine y pierda parte de su agua.
y empiece a absorber y fusionarse con el aceite lleno de sabor a pollo. Mientras se dora la cebolla, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darme un like. Todo eso me ayuda para seguir compartiendo recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Apenas ya se empieza a consumir la cebolla, vamos a incorporar un ají amarillo sin venas y picado en cuadritos. Necesitamos, si queremos, que el ají amarillo se cocine muy bien. Vamos a agregarle un poquito de sal para ayudar a que la cebolla suelte su agua. Una vez la cebolla se ve cristalina, ponemos 4 gramos de ajos molidos o rallados y dejamos que el aderezo empiece a cortarse y tenga una apariencia como una pasta. Entonces, regresamos el pollo para incorporarlo al aderezo. Ahora sí, con este sabor poderoso de la carne aderezada, vamos con el toque especial de la nonna Saboni. 8 gramos de ají panca. ¡Boom! Esta pasta de ají panca se consigue en las bodegas latinas igual que el ají amarillo. Pero ojo, no usen pasta de ají amarillo envasado porque pica. Este es más para usarlo como salsa picante. El ají amarillo lo estamos usando en esta receta sin venas, sin pepas y cortado en cuadritos, o sea, como un saborizante más que un picante. Así que consíganlo fresco o congelado como mi caso. Ahora viene el turno para los 4 gramos de comino y los 4 gramos de orégano. Ahora verifica su punto de sal. Recuerda siempre probar. Una vez en su punto, apagamos el fuego y le esparcimos perejil finamente picado y cilantro picado. Al gusto, por supuesto. Pero estas hierbas le van a dar una explosión de sabor. Lo bajamos a un tazón y lo reservamos. Bien, ahora vamos a armar las empanadas. Antes de empezar, quiero mostrarles que tengo aquí unas pasas que a propósito son muy pequeñitas. Aquí no se consiguen las pasas como en Perú o Chile, que son grandes. Pero bueno, estas son, y les voy a poner agua tibia para que se vayan hidratando y no se vayan secas a la empanada y me roben el líquido del relleno. También tengo unas aceitunas negras y 3 huevos duros cortados en cuartos. Voy a hacer una sola empanada como demostración para el video. Para eso vamos a cortar la masa y voy a usar un cuarto de ella. No vamos a amasarla, tan solo bolearla un poquito o acomodarla para entrar a estirarla de inmediato. Trata de no usar harina, solo si la masa no se deja trabajar y se pega mucho al rodillo. Pero la grasa de la masa tiene que dejarte trabajarla sin ningún problema. Vamos a estirarla hasta que quede delgada como de un 16avo de pulgada, o sea, como 1,5 milímetros más o menos, para los que usan medida francesa, por supuesto. Ahora las empanadas tradicionales son promedio mediano y las grandes llegan a ser como de 15 centímetros o 6 pulgadas. Pero para los que ya conocen las empanadas de Sabonis, saben que son especialmente grandes y bien rellenas. Así que hoy les voy a mostrar qué molde usamos para las empanadas aquí en Sabonis. Este es un molde de acero inoxidable de 8 pulgadas, esos son como 20 centímetros. Al final nuestras empanadas salen de 7 pulgadas de ancho y 50 gramos de relleno, suficiente para reemplazar un almuerzo. Como dato, esta masa en casa les tiene que rendir para 12 empanadas de tamaño mediano con facilidad. Bueno, vamos con la nuestra. Una vez cortado el círculo, el sobrante de la masa lo reservamos para hacer más, por supuesto. Entonces vamos a poner el relleno de la empanada de pollo. Primero empiezo con un cuarto de huevo duro, después una aceituna negra, ahora unas cuantas pasitas que ya están hidratadas y finalmente, y solo en mi caso que es una empanada supremamente grande, le pongo 50 gramos de relleno de pollo. Vamos a unirla y lo primero es humedecer uno de los bordes para que se pegue la masa muy bien. Sécate la mano antes de continuar para que no se pegue la masa a tu mano.
y doblamos la masa hasta que se una al otro borde. No tengas miedo de estirarlo un poco para que case bien los bordes. Ahora trata de quitar un poco de aire y compacta un poquito el relleno. No mucho, solo un poquito para que se mantenga en una sola pieza. No queremos una empanada hueca sin relleno, queremos que cada mordisco sea contundente. Como ves, técnicamente, así ya está pegada, pero definitivamente queremos hacerle la costura o repulgue para asegurarla. Para eso quiero que noten la forma curva de la empanada. Esa curva es la que vamos a seguir como una guía para el repulgue. Si consideran necesario, pueden humedecer también el borde antes de hacer el repulgue para que la masa pegue. Quiero mostrarles cómo sería el caso. Se hace el repulgue mucho más angosto, pero yo lo hago ancho aquí para mostrar la forma de hacerlo. Como ven, la línea que se forma al jalar la puntita de la masa es la que se apoya en la curva imaginaria del relleno de la empanada, así. A medida que se consigue práctica y se conoce la masa, el repulgue cada vez es más rápido, fácil y delgado. Y bueno, lista la empanada. La vamos a poner sobre esta bandeja con un papel para hornear. Ahora, con una brocha pastelera le untamos una capa de mezcla de huevo con un poquito de leche y la llevamos al horno a 420 grados Fahrenheit por 25 minutos. «25 minutos después retiramos la empanada y la dejamos reposar en una rejilla unos minutos para que no se le humedezca la base con el calor. Y luego la servimos. Para la presentación, y por supuesto no es necesario hacerlo, voy a poner primero una cebollita criolla peruana, luego unos cuartos de limón verde y finalmente la empanada. Y listo, la empanada de pollo. Ahora a probarla. Deliciosa. Suavecita. ¡Qué sabor! Entonces repasamos los ingredientes para 12 empanadas medianas. Para la masa, 500 gramos de harina sin preparar, 3 gramos de polvo de hornear, 100 gramos de manteca vegetal, 100 gramos de mantequilla, 100 mililitros de agua fría, 50 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, una yema de huevo y un huevo entero. Para el relleno, 400 gramos de pechuga de pollo cortada en cubitos, 400 gramos de cebolla roja, 8 gramos de ají panca, un ají amarillo, 4 gramos de ajos molidos o rallados, 4 gramos de comino, 4 gramos de orégano, 10 gramos de aceite vegetal, perejil picado, cilantro picado, 3 huevos duros, 12 aceitunas negras, 50 gramos de pasas morenas, sal y pimienta al gusto. Espero que les haya gustado esta receta y hagan esas empanadas en casa. No olviden comentarme cómo les quedaron, preguntas que tengan o alguna receta especial que quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, cocinar en casa es una forma de cuidar a tus seres queridos sin decir ni una sola palabra. ¡Arrivederci!